¿Tienes problemas con el ruido que genera tu cámara cuando grabas con poca luz? Pues déjame decirte que no es culpa de tu cámara, sino es tu culpa. Lo estás haciendo mal. Y déjame que te explique el porqué en este vídeo. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SI Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Y además también somos una productora audiovisual, por lo que aquí abajo tienes nuestras redes sociales y nuestra página web para que puedas ver nuestros trabajos y también poder contratarnos para fotografía o para vídeo. Y ahora te explico exactamente qué estás haciendo mal con tu cámara al grabar con poca luz, ya que sí, no es culpa de la cámara, sino es culpa tuya. Y lo primero y lo más importante que debes conocer es que si puedes poner luz, pon más luz. Ese es uno de los primeros principios que tienes que conocer. Y es que puede ser que por desconocimiento, por pereza o porque simplemente no tenemos nada a mano, pues no ponemos más luz. Pero puede ser que puedas conseguir algún foco o incluso puedas encender las luces de casa y no solamente los focos profesionales que tengas. Y ahí conseguir un poco más de luz para la imagen. Y eso va a hacer que fuerces menos el sensor y que trabaje pues un poquito más holgado y no por encima de sus posibilidades. Además, hoy en día puedes conseguir focos de manera muy económica, de estos así que son pequeñitos, y eso ya te puede valer perfectamente para grabar vídeos con muy poca iluminación. Así que ya no es ninguna excusa que no puedas tener ningún tipo de foco. Es que incluso puedes cogerte una lámpara que tengas por casa o pedírsela prestada a algún amigo. Pero bueno, si realmente estamos en exteriores y no tenemos presupuesto para incluir más luces en el set o cualquier otro motivo, tranquilo porque te voy a contar algunos trucos y algunas técnicas que puedes utilizar para esos vídeos donde hay muy poca iluminación y no puedes controlarla. Así que el primero de todos es tener un objetivo luminoso, ya que un objetivo con una mayor apertura significa que va a dejar entrar mucha más luz. Por lo tanto, yo te recomiendo que lo primero que inviertas antes que comprarte un cuerpo de cámara es en objetivos de buena calidad. Por lo que si tienes un objetivo, por ejemplo, de f1, f8, va a ser más que suficiente para la gran mayoría de casos y en este caso vas a poder iluminar mejor los vídeos o las fotografías con baja luminosidad. Pero si por el contrario tienes, por ejemplo, un objetivo de kit que va desde un f5 o así más o menos, pues vas a estar dejando entrar muchísima menos luz al sensor y por lo tanto pues no tienes esa pequeña maniobra que vas a tener dejando entrar varios pasos de luz más al sensor. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar la velocidad de obturación para dejar entrar más luz al sensor. Por lo tanto, en vídeo se utiliza la regla de los 180 grados y en fotografía, pues dependiendo del tipo de fotografía que vas a utilizar, puede ser que no te importe tanto tener una velocidad de obturación más lenta para dejar entrar más luz. Si nos centramos más en vídeo, pues en este caso tenemos que cumplir lo que se conoce como la regla de los 180 grados. Que bueno, no siempre se tiene que cumplir, ya que si queremos dejar entrar más luz al sensor por necesidad, porque no tenemos ningún foco a mano ni podemos abrir más lo que es el objetivo, podemos utilizar este pequeño truquito para tener un poco más de luz, ya que por ejemplo si estás grabando a 25 fps, pues deberías estar grabando a 1/50 para cumplir esa regla de los 180 grados, mientras que podrías bajar un poquito hasta 1/30, 1/25, ahí sería ya yo creo que lo máximo, ya que si estás en situaciones de casi que no hay movimiento, como por ejemplo aquí simplemente hablando a cámara, vas a tener más o menos un poquito más de luz y vas a tener pues un vídeo que da el pego, por así decirlo. Pero también tienes que tener en cuenta que si estás grabando a más FPS, como por ejemplo a 50 FPS, pues vas a estar dejando entrar menos luz. Por lo que en vez de grabar estos 50 FPS, graba a 25 si vas a grabar simplemente a cámara. Espera. ¿No es tu cámara? No soy yo. Eres tú que no te has suscrito aquí al canal. Por lo tanto, aquí tienes el botón rojo. Pero tranquilo, que si con eso todavía no es suficiente, también entra en juego un tercer factor que se llama ISO. Que si no lo conoces, tranquilo, porque por aquí te cuento todo lo que debes saber acerca de este valor tan importante para conocer el triángulo de la exposición. Así que el ISO es
realmente relevante cuando estás grabando vídeo y cuando estás haciendo una fotografía. Porque por lo general cuando estamos grabando vídeo o haciendo una fotografía siempre vamos a intentar querer el ISO base. Hay algunas cámaras, como por ejemplo con la que estoy utilizando, que es una Sony ZV-E1, que tiene para grabar vídeo un ISO dual. Y por ejemplo, si estoy grabando en S-Log 3, pues voy a tener un ISO base a 640 y otro ISO un poco más alto a 12800. Por lo tanto, en situaciones de baja luz podría utilizar en vez de ese 640 ese 12800 para tener una imagen igualmente muy limpia y además conseguir lo que necesito realmente, que es dejar entrar mucha más luz al sensor. Pero puede ser que tu cámara no tenga esto y también va a depender mucho del perfil de imagen que estés utilizando, porque no es lo mismo utilizar S-Log 3 que HLG3, HLG2, Cine 4 o incluso sin ningún tipo de perfil, y eso es algo que vas a tener que tener en cuenta a la hora de estar utilizando tu cámara. Mira primero qué perfil vas a utilizar y qué te dice el fabricante. Pero entonces, ¿qué ISO realmente tendría que utilizar? Pues para fotografías sí que es cierto que puedes utilizar un ISO un poco más alto, ya que, bueno, vamos a tener más juego a la hora de editar y sobre todo también podemos aplicar lo que es una reducción de ruido en programas como Capture One o Lightroom. Y aquí pues cobra un poco menos de importancia si subimos mucho la ISO, hasta cierto punto, obviamente. Pero en vídeo sí que cobra todavía mucha más importancia el factor ISO. Por lo tanto, recuerda que dependiendo del perfil de imagen que vayas a utilizar, pues tienes que utilizar un ISO u otro. Ya que, por ejemplo, no es lo mismo utilizar 10.000 de ISO en esta Sony ZV-E1 con el perfil de imagen S-Log 3 que 12.800, ya que en 10.000 tendremos muchísimo más ruido, mientras que en 12.800, como es el segundo ISO base, no vamos a tener prácticamente nada de ruido. Por lo tanto, también tienes que conocer muy bien tu cámara. Y resumiendo este vídeo, lo que necesitas saber es que necesitas poner más luz. Te vale cualquier punto de luz, ya sea desde un foco que tengas por casa, un flexo o incluso la linterna del móvil también te puede valer de forma puntual. Por lo tanto, si puedes poner luz, pon más luz. Después, si no podemos poner ningún punto de luz porque no hay presupuesto o no tenemos nada a mano en ese momento, lo que podemos hacer es abrir mucho el diafragma del objetivo. Por lo tanto, es importante que tengamos objetivos de calidad y que tengamos un objetivo también muy luminoso. Después, lo que podemos hacer, si no es suficiente de esta forma, es bajar la velocidad de obturación, tanto en vídeo como en fotografía, para conseguir esos pasos extra de iluminación. Y si aún así todavía no es suficiente, lo que necesitas es subir la ISO. Y tienes que tener en cuenta la ISO nativa de cada perfil de imagen cuando vayas a grabar vídeo. En fotografía ya te he dicho que no es tan relevante el ISO que vayas a utilizar. Pero en vídeo sí es muy importante, ya que hay algunas cámaras que solamente vas a tener un ISO nativo y cuanto más lo subas, pues más ruido vas a tener. Pero también tienes que tener en cuenta que hay cámaras que tienen un ISO dual. Por lo tanto, yo te recomiendo que intentes grabar en esos dos ISOs duales, en el bajo o en el alto. Y lo que también puedes utilizar es, si utilizas el ISO alto, si todavía te sobra mucha luz, un filtro ND puede ser de mucha utilidad. Y si no sabes lo que es, por aquí te dejo un vídeo acerca de estos filtros ND para quitar luz. Y ahora, sin más dilación, espero que hayas comprendido un poquito mejor que realmente no es la cámara la culpable, sino eres tú el culpable de que tus vídeos se vean con ruido, porque no comprendes realmente cómo exponer. Así que para eso, tranquilo, porque por aquí tienes un vídeo que te enseña de forma muy correcta cómo utilizar las herramientas de exposición para que seas todo un maestro a la hora de hacer fotografía o vídeo. Así que te espero allí.